Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a hablarles de lo que es el modelo SIR con respecto a la situación del COVID-19 en Honduras y a nivel mundial, con lo cual mostraremos un análisis matemático de algunos datos relevantes acerca de este comportamiento de esta pandemia. Así que a continuación los dejaré con mi compañero. Buenas tardes, yo vengo a dar una breve introducción de cómo podemos realizar este sistema. Dice que la mayoría de los modelos epidemiológicos se basan en dividir la población afectada en unos contenidos individuales como idénticos. En este modelo se conoce como el modelo SIR, donde sus siglas, como son S y R, dice que son tres componentes que podemos usar en nuestra ecuación diferencial. Por ejemplo, significa susceptibles, individuos que no poseen inmunidad al agente infeccioso, son personas que podrían ser de alto riesgo para infectarse. Ya las personas infectadas, que son individuos que actualmente están infectados y pueden transmitir, y la tasa de IR, que serían los recuperados, que son individuos que son ya inmunes a la infección, gracias a que se han recuperado, o algunos que ya han muerto porque tal vez no les ha dado de la mejor manera. Para fines de rigor matemático, dice que en estas variables, respectivamente, nosotros tenemos que tener un tamaño poblacional de un bajo estudio. En esto tenemos que hacer la suma de estos tres grupos o componentes, dando una relación matemática de n igual a s más i más r, donde n sería como el número poblacional y s es lo anterior dicho, que son susceptibles, más infectados, más recuperados. Una vez ya especificada la cantidad total de cada miembro de la población, dice que estos grupos necesitan un sistema de ecuaciones que pueden cambiar. Y también lo tenemos que hacer en base a nuestro tiempo. Si asumimos un valor de n suficientemente grande, como en un caso, podemos tratar así como variables continuas. Por tanto, podemos expresar los siguientes modelos matemáticos. Dice que tenemos la derivada de s con respecto a t, que sería que de t significa que son los no enfermos, sería los susceptibles. La derivada de los susceptibles con respecto al tiempo va a ser igual a menos beta por SI, donde beta significa que es una tasa de transmisión de personas. El signo negativo viene a que hay un gran decrecimiento que se puede observar en dicha ecuación. La segunda ecuación es DI sobre DT, donde dice que DI significa la derivada con respecto a de los infectados con respecto a tiempo, donde nos da la primera ecuación, pero ya con un signo positivo, que sería BSI menos lambda por I, que lambda significa la tasa de recuperación multiplicada por los infectados. Y la última sería dRdt, que sería la derivada de los recuperados con respecto al tiempo, que es tanto que se han recuperado. Esta podría ser como la última para ver cuántas personas se han recuperado, y esta es, igual que en la segunda ecuación, se utiliza la tasa de recuperación por los infectados, pero en esta sería como un signo positivo. En la versión final de este documento se va a dar un caso general en sistemas de ecuaciones no lineales para tiempos grandes. Bueno, como podemos ver únicamente, vamos a trabajar con la segunda ecuación, donde dice que los infectados con respecto a tiempo, donde BS la tomamos como una constante, entonces nos da igual a 0. Para mayor simplicidad, nosotros vamos a utilizar un cambio de variable, donde tenemos que menos gamma es igual a lambda, lo cual nos deja una expresión igual a la derivada de los infectados con respecto a tiempo va a ser igual a lambda multiplicada por los infectados. Entonces esto ya nos queda más simplificado para poder hacer unas ecuaciones diferenciales de las cuales ya hemos visto, donde tenemos separación de variables. Entonces hacemos el pequeño despeje que se mira aquí, donde los infectados se van a dividir a la derivada de los infectados, y entonces nos queda que lambda va a ser igual a la derivada del tiempo. Dice que en este tenemos I sub 0 en el tiempo y T sub 0 como la cantidad final, que son unos límites de integración que nos están dando. Dice que la derivada de los infectados sobre los infectados es igual a lambda evaluada en el tiempo sobre el tiempo inicial
tiempo final desde tiempo inicial hasta tiempo final con su derivada con respecto al tiempo. Como podemos observar, esta es ya aplicando las integrales, esta es una integral simple, básica, de una fórmula donde nos da un logaritmo natural. Nos da el logaritmo natural de infectados ya evaluados desde el tiempo hasta infectados inicialmente, va a ser igual a lambda de t, o lo que es lo mismo, que los infectados por el tiempo va a ser igual a los infectados iniciales, ya elevando para eliminar el logaritmo natural para que nos quede un exponencial de lambda de t para que se puedan ver mejor en una gráfica, para que se mire la cantidad de infectados que ha crecido exponencialmente muy rápidamente también, que representa la cantidad de infectados en t con respecto a t, y después de la primera cantidad observada en expresiones compatibles, como se puede observar en la curva. Y si tomamos cantidades de infectados, desde I sub 0 a T sub 0, la cantidad de sumas de la cantidad de infectados al día siguiente, podemos ver que esto va creciendo y va creciendo. O sea, si no se toman las medidas correctas, esto va a seguir creciendo de igual manera. Esto ya se está saliendo un poco de control, y esto sirve para regular el crecimiento de dicha pandemia. Nosotros hemos hecho esto, pero de acuerdo a los primeros días, ya que si lo ponemos a hacer ahora, no podríamos calcular exactamente cuánta cantidad de personas podrían salir afectadas a futuro. Bueno, este es mi pequeño aporte y lo dejo con mi compañero. Bueno, el análisis de casos de COVID a nivel mundial se data desde el día que se iniciaron esta infección, que fue allá en Corea, lo que es en China, en toda la parte asiática, y mediante estos datos que nos ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud, vamos a poder graficar lo que son reportes a partir del 22 de enero, tomado como el día 0, y enumerándolos ahí a partir de ese día, como el siguiente sería enero 23, el día 1, enero 24, día 2, etcétera, etcétera. De estos podemos obtener lo que es la siguiente gráfica que se muestra a continuación, donde podemos ver que por cada 10 días que va avanzando, se van infectando más de 20,000 personas. Luego, después de 20 días, luego de 20 días más se van infectando el doble, que son 40,000. Y así es como vemos que esa gráfica va a ir subiendo poco a poco hasta llegar a un punto de quiebre en el que los países van a tener que tomar medidas de sanidad en cada uno de sus lugares, tanto en el hogar como el trabajo, en las escuelas. Desde el día 0 hasta aproximadamente el día 8, hasta el día 8 del 22 de enero hasta el 2 de febrero, podemos observar un crecimiento exponencial en la etapa de infección en China, que fue donde inició toda esta pandemia. Y a partir de este momento, entonces empezamos a experimentar un leve crecimiento hasta el día 27, que es cuando empieza la expansión ya en el continente asiático. Luego de esto tenemos un crecimiento abrupto, y la tasa de crecimiento se mantiene hasta el día 44. Aquí es donde comenzamos a identificar ya bastantes casos a nivel mundial, que son los países como Italia, Irán y Corea, que fueron 3 de los países más afectados por esta pandemia, y extendiéndose a mayor países de Asia y Europa. Y alrededor del día 50, Italia comienza a establecer un cero sanitario tardío, lo cual esto fue suficiente para contener la pandemia y evitar más muertos, porque ellos ya tenían más de 50,000 personas registradas como fallecidas. Así, en su mismo tiempo, lo que es España y Alemania comenzaron a ver el crecimiento del número de casos en su país, tanto que llegó a esto a cancelar toda actividad que ellos ya tenían propuestos, tanto así como nosotros, también como para ellos. Todo esto ya fue censurando y cancelando varios eventos. Y en los últimos 3 días se pueden observar que China se pudo controlar lo que era esta pandemia, y los números de infectados a diario son mayores de los que se obtenían en China. Incluso este crecimiento fue más agresivo que lo observado en el día 27, lo cual indica que los números fuera de China serán peores. En la ecuación que se les presentó al principio de lambda, que debería ser considerada una constante si las cantidades de infectados crecieran de acuerdo con una curva exponencial.
Para esto vamos a despejar a lambda en función de las cantidades diarias de infectados y con esto obtendremos que lambda es igual al logaritmo natural de n sobre n sub 0 sobre t. Esto nos va a permitir graficar los valores diarios y de esta manera identificar un comportamiento muy distinto a la gráfica mostrada al principio. Buenas tardes, compañeros. Continuando con lo que es el análisis de casos a nivel mundial, como podremos observar en la figura 2, tenemos el gráfico del comportamiento diario de lambda según la cantidad de infectados a nivel mundial. A simple vista podremos observar que los primeros días hay una alza de lambda hasta llegar a su punto más alto y luego va decreciendo poco a poco. Viéndolo más detalladamente, tenemos que desde el día 0 hasta aproximadamente el día 8 se observa el valor creciente de lambda. Es cuando logró los niveles más altos. Luego tenemos que desde el día 10 hasta el día 26 se observan los valores decrecientes de lambda. Desde 0.25 hasta 0.2. Estos días fue cuando en China empezaron a tomar medidas en contra del virus, lo cual causó esta decreciente de infectados en el país de China. El día 27 se observa un crecimiento de lambda congruente con la etapa de expansión del virus fuera de China. A partir de este momento el virus ya está fuera de China, empieza a invadir lugares como Europa, hablando de España, Italia, donde estuvo muy fuerte el virus. A partir de entonces, los valores de lambda continúan decreciendo, producto de las medidas tomadas tanto en China como en otros países. En los últimos 2 días se ha observado un leve incremento en lambda, lo cual sugiere que este crecimiento de cantidad de infectados a nivel mundial. Actualmente, si podremos observar en países europeos, tienen mejor controlado lo que es la pandemia, han logrado reducirla considerablemente. Sin embargo, hablando de países latinoamericanos, el nivel ha incrementado bastante y las medidas que se han tomado no han sido las mejores. Incluso en Estados Unidos, la alza de infectados es muy grande. Entonces, esto podemos hablar sobre el análisis de casos a nivel mundial. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la situación en Honduras. Nuestros datos van del 12 de marzo al 16 de marzo del presente año. En el país se comenzó a observar casos el 12 de marzo. Como podemos ver en la gráfica, en el eje horizontal tenemos el tiempo, que en este caso se trata de días, y en el eje vertical el número de infectados. Como les mencionaba, el día 12 de marzo, en este caso sería el primer día que se presentaron infectados en el país, siendo 2 el número de casos iniciales, y se mantuvo estable durante los días 1 y 2 siguientes. Para el día 3 vemos que hay un incremento de una persona más infectada, y para el día 4 se observa que aumentó la cifra a 8 infectados. De esto podemos concluir que el número de infectados va incrementando, llegando en pocos días a la centena de infectados. Los valores de lambda en esta etapa podemos observar que presenta valores elevados comparados con los promedios observados a nivel mundial hasta ahora. Al tomar los valores de lambda para calcular el valor de los infectados en el tiempo, para los próximos días sería de 0.490415, tomando como el tiempo inicial el último día que se observó. N sería el día, y para el día 3, o sea, con n igual a 3, sería de 8.7. Calculando para el día 4, con n igual a 4 tendremos 14.22, y para el día 5, n igual a 5 serían 23.2 casos. Con esto podemos, con estos cálculos podemos decir que para el día 18 de marzo se esperaba alrededor de 30 casos.
Buenas tardes. Finalmente concluimos en que partiendo de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, se ha hecho un análisis estadístico de la cantidad acumulada de infectados a nivel mundial, según reportado por la OMS. Este estudio no representa la situación real del COVID-19 en Honduras y el mundo, puesto que para ello se requerirá de mayor cantidad de datos, además de realizar simulaciones y ajustes matemáticos para poder dar valores con incertidumbres calculadas a partir de los datos reales y los valores ajustados. Lo que sí se pretende con este estudio es establecer una base para tomar decisiones futuras a partir de datos estadísticos. Y para nuestro trabajo tomamos como referencia estos libros. Tomamos como referencia lo que eran estos libros de Ziegler, The Black Death London, Dietz, Hetzbeck, que es de Daniel Bernoulli, el modelo epidemiológico, y de Becker, el uso de los modelos epidemiológicos biométricos. Bueno, le agradecemos su atención, licenciado. Este informe y este video fue elaborado por las siguientes personas: Jocelyn Martínez, Stephanie Rodríguez, Alexis Canales, Edwin Coellar y Eric Romero. Le agradecemos mucho su atención, licenciado, y que pase un buen día.